Muchas gracias. Bien, como he dicho, vamos a hablar de accesibilidad web, en este caso de testing. Primero, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible este evento, pero sobre todo, para mí, muchas gracias a la gente de camiseta negra, que son los que se han pegado el currazo de este evento. Presentarme primero, soy Adrián, soy de Madrid, trabajo en el equipo de accesibilidad de GitHub, donde intentamos abocar por todos los principios de accesibilidad, inclusión, diversidad, sobre todo orientado a un desarrollo web. Y podéis encontrarme en Twitter por mi apellido. Y hablamos de accesibilidad y siempre vemos este A11Y, que significa accesibilidad, pero siempre tengo a alguien que me pregunta, ¿y por qué A11Y? ¿Hay alguien que lo sabe? Bueno, es porque hay 11 letras en la palabra accessibility, entre la A y la Y, igual que vais a ver I18N en internationalization. Y casualmente también hay 11 letras en la palabra accesibilidad, así que a lo mejor vais a ver también A11D si es en español. Pero bueno, vais a ver mucho A11Y, por eso ya sabéis qué significa. ¿Por qué es tan obvio cuando vemos estas cuatro situaciones que algo no ha ido bien? En las dos primeras imágenes vemos una rampa súper empinada para gente que usa silla de ruedas. En la tercera vemos una rampa con escaleras. Y la cuarta es completamente inútil. Os pongo otro ejemplo. Alguien llega con una silla de ruedas y hay un botón accesible. Pulsa el botón. Súper bien, se abre la puerta. Surprise, surprise. Sí, hay escaleras detrás de la puerta. Entonces, son estas cosas que nos hacen pensar que o la persona que ha construido esto no tiene ninguna discapacidad, o que el proceso de testear estos productos, que en este caso no son productos web, pues ha habido algún fallo. Pero cuando nos vamos a un mundo online, a un mundo web, no es tan obvio que una web no es accesible. Cuando hablamos de accesibilidad web, hablamos de tecnologías, de sitios web, de herramientas, para que todos podamos percibir, comprender, navegar, interactuar y contribuir con esas herramientas, con esa web. Y digo bien todas las personas, independientemente de su condición o discapacidad. Os pongo otro ejemplo. Estáis en vuestro sitio de compras online favorito, vamos a llamarlo Jungla, Amazon ya estaba cogido, y queréis buscar vuestras últimas compras y no sabéis dónde encontrarlas, así que llamáis al servicio técnico y os pueden decir algo como pulsa en el botón de la esquina superior derecha, o queréis cambiar vuestro correo electrónico y no sabéis dónde encontrar los settings, o sea, luego dicen, podéis hacer clic en el botón, en el icono que parece una rueda de motor. Pero para alguien que es ciego, que no puede ver, no hay una rueda de motor, un icono que parece una rueda de motor, o no hay una esquina superior derecha donde yo puedo ir con un ratón. Tenemos que tener mucho en cuenta esas cosas cuando creamos nuestros productos. Caemos en el error de asociar accesibilidad web a personas ciegas solo. Y hay muchos otros tipos de discapacidades. Hay discapacidades visuales, de habla, de oído, físicas. Y, lo creáis o no, todos aquí somos discapacitados. No sabemos en qué grado todavía, ni sabemos en qué momento podemos ser permanentes. Por ejemplo, en el caso de la visión, una persona ciega es un discapacitado permanente. Puede ser temporal, una persona con una catarata o una herida en el ojo, o puede ser situacional, ¿no? Vas conduciendo, alguien te habla, bueno, en este momento eres discapacitado visual en contra de la calle. Pero sí que es verdad que no solo la accesibilidad web
es discapacidad visual, pero principalmente es discapacidad visual. En 2021 éramos aproximadamente 7.900 millones de personas en el mundo. Y según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.300 millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual, ya sea ceguera, usan gafas, daltonismo u otro tipo de discapacidad visual relativa al color. Y cuando nosotros creamos nuestras aplicaciones o nuestros negocios online, pues queremos llegar al máximo de personas posible, ya sea un negocio que quieres vender algo, ya sea una librería de open source y quieres que la mayor cantidad de gente lo use. Esta gente son nuestros clientes, nuestros usuarios, y tenemos que pensar mucho en cómo creamos nuestros productos para esa gente. Hoy no voy a hablar de desarrollo, Manu ha hablado un poquito más de desarrollo, pero voy a hablar de cómo testear nuestro código para evitar poner código en producción que sea no accesible. Los tests son muy importantes, porque todos hacéis test, ¿verdad? Todos escribís vuestros tests. Los tests automatizados son geniales, no son magia, pero pueden liberar nuestro equipo de QA de testear manualmente toda nuestra aplicación. Pero los test automatizados solo pueden capturar entre un 20 y pone un 50, yo me aventuraría más a un 20 y un 30% de los errores de accesibilidad del código que estamos testeando. Y tenemos que incluir ese testeo automatizado dentro de un proceso mucho más largo en el que test manuales son igualmente importantes. Entonces, lo que quiero hacer es daros no consejos, sino deciros lo que a mí me ha ayudado y que sigo haciendo en mi día a día, en mi trabajo. Y voy a ir desde el código hasta el navegador, un poquito. El primer consejo es testea tu código mientras desarrollas. Todo desarrollo de un producto que viene de un proceso, de una idea, de un diseño, y llega a nuestras manos desarrolladores, tenemos que ponernos a hacer código. ¿Qué podemos usar? Bueno, pues hay una librería que se llama Axe, que está creada por la empresa DQ, y que tiene varias librerías para los frameworks, los frameworks más trend que hay ahora, ¿no? Son React, Vue, y si usas Angular puedes usar Protractor con WebDriver, pero en este caso me voy a centrar en React. Es una librería que necesitamos instalar como dependencia de nuestro proceso, de nuestro proyecto, y nos tenemos que asegurar de importar esa librería solo si estamos en un entorno que no es el de producción, porque si no expondríamos todas esas vulnerabilidades públicamente. ¿Qué es lo que hace esta librería? Lo que hace es ejecutar los tests de accesibilidad y los lanza a este motor Axe y te muestra los errores en la consola, en las herramientas de desarrollo de tu navegador. ¿Qué podemos ver? Podemos ver cuál es el error. Podemos ver elementos que no tienen contraste de color, podemos ver imágenes que no tienen texto alternativo, podemos ver el elemento que está causando el error, vemos el nivel de gravedad de esas vulnerabilidades, menor, moderado, serio o crítico. Van a estar agrupadas si hay más de una en tu código, y una cosa interesante es que tienes un link directo a DQ University, que es la documentación oficial que DQ ha preparado para que aprendas más de ese error, que lo arregles y, sobre todo, que no lo vuelvas a hacer. ¿Qué otras herramientas podemos usar durante el código? Linters. Javier odia mucho ESLint, pero linters son aplicaciones o herramientas muy útiles cuando estás desarrollando directamente en el editor.
Si usáis ESLint podéis usar un plugin de reglas de accesibilidad. Simplemente tenéis que instalarla como dependencia de vuestro proyecto e incluirlas en vuestra configuración del linter. O sea, podéis poner plugins, este plugin, y extender las reglas recomendadas de accesibilidad. Con eso sería suficiente. Sí que es verdad que ESLint te permite configurar cada regla por separado. Imagínate que solo quieres una regla en un componente o dos en particular, puedes hacerlo. Y lo que vamos a ver son esas subrayado rojo, así en formita de ola, que te dice que esa línea de código hay un error. Si pasamos el ratón por esa línea de código, nos va a salir un pop-up diciendo: oye, estás haciendo esto mal porque tú me has dicho que estas son las reglas de accesibilidad que quieres seguir, yo te tengo que avisar. Así que directamente en el editor de código vamos a ver esos errores. También los vamos a ver en la consola cuando corramos nuestra aplicación. Si estáis desarrollando componentes y queréis testearlos en un entorno aislado y no queréis testearlos directamente en vuestra aplicación, Storybook es una grandísima librería. A mí me gusta mucho. Y bueno, escribí una guía de cómo testear la accesibilidad de tus componentes usando Storybook, si queréis echarle un vistazo. Nos pasamos del editor de código al navegador. Ya tenemos un código. Perfecto, vamos a testearlo usando las herramientas de desarrollo del navegador. Tanto Chromium, ya sea Chrome, ya sea Edge, como Firefox, tiene grandes herramientas de desarrollo. En este caso me centro solo en una, y es el Color Picker. Si inspeccionamos un elemento de texto, vamos a ver la propiedad de CSS Color y vamos a ver un cuadradito con el color. Si damos clic, nos va a salir un Color Picker, un inspector de color. Y vamos a ver una ventanita chiquitita en el medio que pone Contrast Ratio. Ese ratio es el ratio entre el color del texto y el color del background donde ese texto está. Por ejemplo, un botón. Si un botón es amarillo y el texto es negro, el contraste de color va a ser entre el amarillo y el negro. ¿Qué significa AA y AAA? Esos son los tests que la W3C, que es la organización que establece los estándares de HTML y de CSS y de los navegadores, establece para que sea accesible ese contraste de color. Y vamos a ver si nuestros colores pasan ese test. Exactamente igual en Firefox. También podemos ver en el tab de Accessibility, en vez de Styles, podemos ver el árbol de accesibilidad. ¿Qué significa esto? Podemos ver la computación del nombre accesible de un elemento. Podemos ver el orden que va a seguir, podemos ver qué título es lo que vale menos, luego el contenido de ese elemento HTML. Por ejemplo, si tienes un H1, un link, lo que hay dentro de las dos tags A, ese es el content. Luego iría a Area Label y Area Label By. Eso es la más importante, y si existe una, las demás las va a olvidar. Al igual, en Firefox, podemos ver que es muy parecido. ¿Qué más podemos hacer? Escribir nuestros propios tests unitarios. En este caso, Jest, que es una librería de test unitarios de JavaScript, tiene una extensión para Axe. La instalamos como dependencia de nuestro proyecto igualmente y ya podemos hacer tests. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usando React DOM Server, de nuevo volvemos a React, convertimos nuestra aplicación en un string. Ese string se lo vamos a lanzar al motor de Axe que habíamos hablado antes, y obviamente vamos a esperar no tener ninguna violación, ninguna vulnerabilidades. Cuando generemos nuestros tests, ya sea npm run test o yarn test, depende del paquete que uséis, vamos a ver el resultado en la terminal. Veréis que es muy similar a lo que veíamos con React Axe. Mismos resultados. ¿Cuál es el error? ¿Dónde está el error? Y un link directo a la documentación. Podemos ejecutar test de accesibilidad en la terminal. De nuevo, ya hemos estado en el editor de código, nos hemos movido al navegador y ahora nos vamos a la terminal. Volvemos a nuestra gran familia Axe.
Axe Core tiene un CLI, un Command Line Interface o herramientas de terminal, y en este caso vamos a instalarla globalmente en nuestra máquina porque no dependemos de un proyecto para testear. Y simplemente tenemos que hacer axe seguido de la URL que queramos testear. En este caso estoy testeando Stack Overflow. Y nos va a generar o nos va a ejecutar una instancia de Chrome headless. O sea, no vamos a ver ese navegador haciendo los tests. Y exactamente los mismos resultados que veíamos antes. ¿Cuál es el error? ¿Dónde está? ¿Qué elemento es el que está causando? Y un link directo a la documentación. Otra herramienta muy parecida es PA11Y. De nuevo, instalamos globalmente en nuestra máquina y se usa exactamente igual. PA11Y seguido de la URL que queramos testear. En este caso no nos dice que es una instancia de Chrome. Puede ser de Firefox también, pero nos da resultados muy parecidos. Nos dice cuál es el error. En este caso veo insuficiente contraste o algunas imágenes que no tienen texto alternativo. No tenemos ese link directo que teníamos antes a la documentación, pero sí que tenemos una cosa muy interesante, y es que nos dice qué principio de las guidelines que nos dice la W3C estamos violando. Por ejemplo, la 4.1.4. Bueno, pues podemos ir a Google y buscar esa guideline y aprender un poquito más de qué error estamos violando, cómo arreglarlo y, de nuevo, sobre todo, cómo no volver a hacerlo. Cualquiera de las dos, no hace falta que tengáis una URL subida en un servidor, podéis testear sobre localhost, pero podéis pensar, bueno, yo tengo muchas URLs, tengo una página muy extensa. Bueno, pues PA11Y tiene una extensión, CI, que nos permite crear un archivo de configuración JSON con un array de URLs. ¿Cuál es lo interesante de esta aplicación o de esta librería? Que podemos ejecutar acciones. Podemos esperar un elemento con un ID o con una clase que aparezca en nuestra ventana. Podemos incluso hacer clic, navegar, tomar capturas de pantalla que luego nos pueden venir bien. Si en este caso solo tenemos que ejecutar PA11Y-CI en el root, en la carpeta raíz de nuestro proyecto, porque claro, va a buscar ese archivo de configuración. Pero sí que es verdad que tiene que estar instalado globalmente en nuestra máquina. De nuevo, es una librería que estamos usando a nivel global. Nos va a encontrar ese archivo, nos ha dicho que hay 3 tests para testear y nos hace los tests. Perfecto. Mismo resultado que antes, pero ahora vemos esas capturas de pantalla que las podemos usar pues para hacer informes, para usarlas en un Visual Regression Test que tengamos en otro servidor, etc. Son muy útiles. Lighthouse. Lighthouse es una herramienta que ha sido desarrollada por Google y viene incluida en todos nuestros navegadores Chrome, pero podemos usarla desde la terminal. Mismo procedimiento, instalamos globalmente en nuestra máquina y Lighthouse seguido de la URL que queramos testear. En este caso estoy poniendo un flag que es --view, porque Lighthouse lo que va a hacer es generar un informe y quiero que lo lance directamente, no quiero ir yo a buscarlo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en este caso ya no es una instancia headless. Ahora vamos a ver ese navegador corriendo y vamos a ver todos esos tests. Van a hacer test de performance, va a hacer test de responsive, va a hacer test de no internet, que al final es un poquito más performance. Accesibilidad. Vemos todos los tests que está generando. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nos genera un informe HTML. Como le he dicho, --view me lo va a lanzar. Ahí está. Doy accesibilidad y veo, pues bueno, qué errores tiene, cuál es el elemento que está causando el error. Vemos ahí el elemento HTML. Sí que tenemos un link que pone Learn More, que es el link a la documentación que Google ha preparado, en este caso, para enseñarte un poquito más de ese error y de cómo arreglarlo y prevenirlo. Ya hemos visto cómo ejecutar algunas herramientas en la terminal. ¿Qué podemos hacer con ellas? Bueno, pues podemos automatizarlas con GitHub Actions si tenéis vuestro código alojado en GitHub.
que debéis. ¿Qué son las GitHub Actions? GitHub Actions son flujos de trabajo, una lista de tareas que podemos ejecutar on demand, podemos ejecutar cuando queramos. En este caso, he creado. Bueno, es prácticamente tener como un CI/CD, un Continuous Integration, Continuous Deployment en tu repositorio. Entonces, he creado una GitHub Action por cada una de las herramientas de terminal que os he enseñado. Una para Unit Test, otra para Axe, otra para Lighthouse y otra para PA11Y. Le estoy diciendo que ejecute cada GitHub Action cada vez que alguien haga push en la branch main o cada vez que haga alguien una pull request hacia main. Entonces, cada vez que creamos una pull request, vamos a ver esos checks. Cada una es una GitHub Action. Vamos a ver si pasan o no pasan. Y, obviamente, podemos inspeccionar cuál es la que no han pasado y qué ha pasado. Si le damos a Details, vamos a ver la terminal donde están ejecutándose esos tests. Y nos va a decir, oye, mira, aquí tienes estos tests, por esto no ha pasado este check, hay algo que tenéis que cambiar en esta pull request. Si os dais cuenta, hay una de esas GitHub Actions que no tiene una cruz roja, tiene un check verde, y es Lighthouse. La razón es porque Lighthouse no es una herramienta de testing, es una herramienta que crea informes. Y tú eres el que tienes que leer o la que tienes que leer ese informe y actuar acorde a los resultados que ese informe te da. Entonces, ese check verde quiere decir que el informe se ha creado satisfactoriamente. Igual, podemos darle a Details y podemos ver en la terminal cómo ha corrido ese informe. Como no estamos en nuestro ordenador o nuestra máquina, Lighthouse crea un informe público en un servidor público. Algo parecido a storage.googleapis.com. Si tú quieres o tienes un repositorio privado, tienes una empresa privada y quieres tener esos informes solo privadamente, tienes que tener un servidor de Lighthouse que genere esos informes de forma privada. Si no, vais a tener esa URL en el que va a estar colgado ese informe, donde puedes hacer clic y perfectamente leer qué es lo que le pasa a tu web, pero de nuevo, eres tú el que tienes que actuar acorde a ese informe. Todas estas actions están en este repositorio en mi perfil de GitHub, así que igual es mejor que veáis el código, que juguéis con él. Podéis ver que hay una pull request. No es verdad, hay dos, me equivoqué en una, he olvidado de la segunda. Pero están en esa pull request y yo creo que lo interesante es que juguéis con ellas. Y si queréis saber un poquito más, bueno, escribí una guía de cómo usar GitHub Actions y algo que no cuento en la charla y es que sí que he escrito en este artículo es cómo luego deshabilitar el botón Merge si alguna de esas GitHub Actions ha fallado. Entonces, ahí ya sí que te aseguras de que ese código nunca va a ir a producción hasta que esos tests hayan pasado. Test manuales y de simulación. Decía al principio que entre un 20 y un 30% de los errores de accesibilidad se pueden encontrar con test automatizados. Pero tenemos que ampliar ese proceso de testing, hacer automatizados y manuales y de simulación. Si hablamos de test de simulación, bueno, siempre hablamos de lectores de pantalla. Lector de pantalla es un software que interpreta lo que hay en la pantalla y te lo lee. O sea, lo transforma en audio. Bueno, no es verdad, lo transforma en audio o en braille. En este caso, estos los transforman en audio. Cada sistema operativo tiene su propio lector de pantalla integrado. Apple, tanto en Mac como iOS, tiene VoiceOver. Windows tiene Narrator. Linux tiene Orca. Y Android tiene TalkBack. Hay otros lectores de pantalla como NVDA, que es gratis, y JAWS, que es muy caro. Pero si me pusiera a hablar de esto de pantalla sería otra charla completamente diferente. Entonces voy a centrarme un poco en
cómo testear manualmente y en vez de simular. Y quiero enseñaros algunas extensiones que podéis usar en vuestro navegador. Sé que pone Chrome, pero hay para Firefox. Todas estas extensiones están para Firefox también. De nuevo, volvemos a nuestra gran familia Axe. Y la podemos encontrar en las herramientas de desarrollo de nuestra aplicación. Buscamos y ahí hay una que se llama Axe y tiene un botón que es Analyze. Analizamos toda la web que queremos testear y nos va a ejecutar, bueno, un informe un poquito más visual que antes, pero exactamente igual. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el elemento que está causando el error? Vemos también que tenemos el impacto, si es crítico. Tenemos un link a esa documentación oficial que pone Deque para que aprendas un poquito más. Otra aplicación o otra extensión muy parecida y es ARC Toolkit. De nuevo, la encontramos en las herramientas de desarrollo del navegador. Tiene un botón que es Run Tests, correr los tests, y esta aplicación o esta extensión tiene familias. En este caso hago clic en imágenes, veo las imágenes que no tienen texto alternativo. Si hago clic voy a ir directamente al elemento HTML y en la ventana nos las va a marcar para así encontrarlas mucho más fácil. Accessibility Insights es una extensión creada por Microsoft y que tiene varias utilidades. A mí una de las que más me gusta es te hace un mapa de tabulación. ¿Por qué es importante la tabulación? Hay que entender que mucha gente va a usar nuestra web usando la tecla de tabulación, usando un teclado, no va a usar un ratón. Entonces, el orden de tabulación de nuestra web tiene que ser consistente con el contenido de nuestra web, no puede ir saltando de un lado para otro. Entonces, lo que hace esta aplicación es generarte un mapa. Entonces, una vez que está activa, tú empiezas a hacer tab y te crea un mapa con números, te va diciendo el orden de tabulación de tu web. Últimamente hay varios navegadores que lo hacen nativamente, pero bueno, esta extensión es bastante útil y, de nuevo, puedes hacer un screenshot, usarlo para hacer informes, para evaluar ese orden de tabulación, para ver si es consistente con el contenido de tu aplicación. Wave es otra extensión que es muy completa y una vez que pinchas, está en la barra de extensiones, ¡boom!, te hace un informe completo. Te dice errores de imágenes sin texto alternativo, te busca contraste de colores, el orden de los títulos, H1, H2, H3, también muy válido para SEO. De nuevo, contraste de colores. Podemos desactivar completamente todos los estilos de nuestra web y ver si la estructura del DOM es consistente con el contenido. Y podemos investigar el código HTML renderizado para ver si quieres investigar un poquito más en el código. Y, de nuevo, las herramientas de desarrollo nativas de los navegadores. En este caso, Chrome, estoy usando una emulación de deficiencias visuales. Puedes simular, por ejemplo, visión desenfocada. Entonces puedes ver no sé si alguien sin gafas ve un poquito desenfocado, puedes simular eso. O en Firefox puedes simular deficiencias de color también. Si vemos en la anterior, ¿veis? Los colores cambian un poquito, naranja, azul clarito, y aquí es completamente otro color. Hay que entender que rojo no es rojo para todo el mundo y azul no es azul para todo el mundo. No hay que depender solo de colores. Entonces también son herramientas muy útiles. En resumen, empezando desde el código, podemos usar herramientas que nos provee Axe, linters. Si nos movemos al navegador, podemos usar esas herramientas del navegador. Hay un tab de accesibilidad, podemos inspeccionar los colores. Si nos movemos a una terminal, podemos ejecutar tests automatizados. Si tenéis vuestro código alojado en GitHub, podéis usar GitHub Action. Si no, podéis usar otro tipo de CI/CD, Jenkins o Travis, cualquiera que uséis. Y hacer tests manuales y de simulación usando un lector de pantalla o extensiones de Chrome extensiones de navegador.
Al principio, para usar React Axe, creé una aplicación chiquitita con 3 componentes, una imagen, un botón y un botón fake, que es un anchor link con un roll botón, nunca lo hagáis. Y puse un montón de errores de accesibilidad en la aplicación principal. Y está ahí en ese repositorio. Intento siempre escribir sobre accesibilidad o sobre desarrollo. Si queréis leer un poquito más, podéis ir a mi blog. Quiero aprovechar a recomendaros un curso que es un curso oficial de la W3C. Está en la plataforma edX, se llama Introducción a la Accesibilidad Web. No es un curso técnico per se, pero es una gran introducción a entender un poquito más qué es la accesibilidad web. Y, bueno, es oficial de la W3C, así que es el contenido, te aseguras de que va a ser de calidad. Y quiero irme con 2 frases, un par de frases que creo que resumen lo que es la accesibilidad web. Y no se trata de que solo los usuarios discapacitados pueden acceder a tu sitio web. Se trata de que todos podamos acceder a tu sitio web. ¿Por qué? Bueno, pues porque la accesibilidad web no es una funcionalidad, no es una feature. No podemos tratar la accesibilidad como un proceso, un post-proceso. Porque tenemos que incluirla no solo en nuestro proceso de desarrollo diario, sino que desde un momento muy temprano, desde un proceso de idea hasta que pasa por diseñadores de UX y de UI, nuestros project manager, desarrolladores obviamente. No es solo la responsabilidad del desarrollador. Yo creo que aquí tenemos que compartir una responsabilidad, porque la accesibilidad web no solo es técnica, es moralmente correcta, obviamente, y sobre todo porque los que se benefician de la accesibilidad web somos todos. Nunca sabes cuándo vas a tener a tu hijo en brazos y vas a tener que usar una web con la tecla de tabulación. Cuando se te han olvidado las gafas en casa, no tienes tu ratón contigo, se te ha caído el ordenador y no tienes una segunda pantalla y tienes que usar un lector de pantalla porque necesitas hacer algo muy urgente. Todos somos discapacitados, de momento no sabemos cuándo lo vamos a ser de un grado o de otro. Entonces, por eso es tan importante pensar que no conocemos a nuestros usuarios. Entonces, como no sabemos quién va a usar esa web, lo mejor es hacerla accesible para todos. Y así nunca podemos fallar. Hay una cosa importante y también hay que saber, y es que no existe la accesibilidad 100%. Lo que es accesible para una persona no lo es para otra. Una persona que tiene protanopia, que es una deficiencia visual de color, un daltonismo, tiene otra completamente diferente. Y entonces el mismo color lo van a ver distinto. No puedes hacerlo para todos. Pero sí que es verdad que si empezamos a pensar, hay 2 componentes clave aquí, y una es educación. Tenemos que saber muy claro las bases de HTML y de CSS, y la otra es un cambio cultural. Las 2 vienen juntas. Una es saber usar semántica, la otra es pensar en otra persona, en ese cambio cultural de escribir una aplicación y pensar, este botón no tiene un contenido suficiente. Y estamos hablando de esas discapacidades invisibles, ¿no? como la discapacidad cognitiva, que es una discapacidad, estamos hablando de cómo interpretamos la información. Oye, pues este botón no tiene un contenido suficiente, tiene continuar hacia dónde, o borrar el qué. Ese cambio de un diseñador que dice, bueno, voy a poner estos colores porque he pasado unos test de contraste de color y todos nuestros colores son accesibles, perfecto. Un link que sea un teléfono. Bueno, un lector de pantalla va a leerlo como un número, 7.006.400. No, vamos a añadir un contexto, oye, vamos a añadir un area label que tardamos 10 segundos en decir, llamar al servicio de soporte. Perfecto, ya estamos añadiendo un contexto que tú lo tienes visualmente, porque seguramente esté en un footer y pone contacta con nosotros. Bueno, será un teléfono porque pone más y un 34, bueno, puedo entenderlo. Pero una persona que está usando un lector de pantalla no tiene ese contexto que tú tienes. Entonces, es ese cambio cultural que tenemos que hacer para solos generar ese código de calidad que es
usado por todos. Y si llegamos a eso, oye, estamos haciendo un mejor Internet, y si estamos haciendo un mejor Internet, seguro que estamos haciendo un mejor mundo. Y eso es todo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a las preguntas, si tenéis alguna. Tengo que probarlo. Bueno, primero enhorabuena porque me ha encantado la charla. Yo sé que lo primero que has dicho es testear durante el desarrollo, pero si te encontraras con una aplicación muy grande que probablemente tenga muchos problemas de accesibilidad porque nunca se ha tenido en cuenta, ¿cómo afrontarías ese jardín? Buena pregunta. A ver, ¿hola? ¿Hola? Ah, sí. Hay dos estrategias. Yo creo que una estrategia sería centrarte solo en por error, digamos. Voy a intentar arreglar todas las imágenes, ¿vale? Esa es una estrategia. La otra estrategia es ir por página, ¿no? Porque estamos hablando de un producto ya maduro, un producto grande en el que no se ha tenido en cuenta la accesibilidad. Sí. Entonces tú vas pasando por páginas, bueno, en esta página están estos errores, en esta página están estos errores. Para mí, yo prefiero siempre la estrategia de que te centres siempre en por error, en plan, oye, mira, vamos a virar el contraste de colores y vamos a arreglarlo. Vamos a arreglar todos los textos alternativos de todas las imágenes, si es que, de nuevo, tienes la posibilidad, tienes el tiempo, etc. Si no tienes el tiempo, no te permiten tener el tiempo, sobre todo, y evidentemente, cualquier cosa que desde ese momento se genere, tiene que ser accesible. Voy mucho a lo que hablaba Manu, y es componentizar todo lo que puedas. Quiero decir, si tú tienes un componente, y da igual que sea Web Components, que sea React, que sea Vue, o que sea Ruby, o que sea PHP, lo que tú quieras. Pero si tú tienes un componente reutilizable, llámalo como quieras, método, función, componente, tú siempre vas a tenerlo mucho más mantenible y mucho más escalable. Digamos, lo cambias en un sitio, lo vas a poder arreglar en todos los sitios. Entonces, a lo mejor sería conveniente extraer esa lógica que está dando error y crear un componente. A mí la estrategia de ir por página creo que te va a tardar más tiempo, porque al final lo que haces es tener media aplicación bien y la otra media con los mismos errores. Sí. Es decir, no estás arreglando los errores de imágenes, estás arreglando una parte de tu aplicación con algunos errores. Entonces, igual céntrate sobre todo en los que más impacto tienen contra el que menos esfuerzo te puede dar. En la última encuesta de WebAIM llevamos 4 años que el top 5 de los errores más comunes de accesibilidad siempre son los mismos. Son, por encima de todo, contraste de color, texto alternativo en imágenes, idioma, o sea, lang en HTML lang, usar links como botones y botones como links. Los típicos links con JavaScript también cuentan como un error grave de... Sí. Yo tengo una pelea con eso importante. Y bueno, en general ARIA. Sí. O sea, usar correctamente los atributos ARIA. Siempre es mejor. Mal ARIA es... O sea, no ARIA es mejor que mal ARIA. Entonces yo creo que la estrategia es esa. Tenía una segunda pregunta, que es, nosotros tenemos muchos test de... Bueno, has comentado, lo tengo apuntado cómo se llamaba, pero la que no es Axe, la otra que has comentado, PA11Y. Pali, eso, por como lo has contado, se parece mucho a la API de Cypress. ¿Sabes si utilizas Cypress o algo así por debajo? No usa Cypress, pero sí que Cypress tiene... Cypress Axe y Cypress... Bueno, PA11Y no lo tengo claro. Claro, es que en nuestro caso tenemos muchos tests que circulan por la aplicación, que la ponen, tocan aquí, no sé qué, y sería un muy buen sitio en el que empezara a haber errores de accesibilidad y que nos lo reportara. Te quería preguntar si podíamos meterlo... Cypress tiene Cypress Axe al 100%.
también puedes saltar a Playwright, que es nueva y de Microsoft, y bueno, está ahí sustituyendo también bastantes end-to-end test. Y sí, claro, si los haces en Cypress, lo que puedes hacer luego es eso, es traértelos a tu CI/CD, que al final lo que estás haciendo es evitar que un código que tenga errores, ya no hablo de accesibilidad, cualquiera, vaya a producción. Sí. Pero vamos, Cypress tiene Cypress Acts. Vale. Pues ya está. Muchas gracias. Yo tengo más de una pregunta. Y una aclaración. ¿Es Lint para esto? Sí. Para esto sí. Aquí sí. Así sí. Estas herramientas, Axe, por ejemplo, tienen mucho tiempo. Es decir, ¿de cuándo salió esto? Pregunto porque yo cuando hice mi librería por aquel entonces de componentes y tal, intenté hacerla lo más accesible posible desde teclado, usando Aria Labels y todo esto, y no recuerdo mucho tooling, o por lo menos yo no conocía mucho tooling aparte de plugin de Slint típico. Y aparte de eso también preguntaba porque, o sea, es un tema que la gente no suele tratar, no suelen cuidar, los desarrolladores, y bueno, o sea, agradecerte también que le dé un poco de visibilidad a esto. Pero lo que sí que me di cuenta es que había como muy poca documentación, o había muy poco contenido donde yo pudiese aprender qué es lo que tengo que hacer para que mi página, mi sitio sea realmente accesible. Entonces, por un lado, eso, si piensas también que hace falta más educación en ese sentido, y si piensas también que en los últimos, digamos, 4 o 5 años ha ido una tendencia a mejor en cuanto a tooling y contenido. Vale, por partes. No te puedo decir cuánto tenía Axe, al menos yo llevo en accesibilidad unos 5 años más o menos, y al menos 5 años tiene. Sí que es verdad que antes se tendía mucho a usar Lighthouse. Lighthouse antes venía en navegadores, ahora pone Lighthouse, pero antes ponía Audit. Y entonces sí que se tendía mucho a testear la accesibilidad solo y exclusivamente con Lighthouse. No había tanta testeo automatizado. No, si recuerdo bien, era 2017 por ahí cuando empezaste a hacer la React Toolbox. Sí, por ahí iría 2000, o sea, empezaría un poquito antes, quizás 2016 creo que empezaría, vale. Sí. Sí que es verdad que ahora mismo hay mucho contenido en inglés y hay bastante poco contenido en español. Creo que a lo mejor soy yo, Juanjo, Vicente, Jordi, o sea, somos 4 o 5 que creamos contenido en español. Bueno, igual me estoy dejando Latinoamérica a lo mejor, pero comparado con el contenido que ahora tienes en inglés es brutal. Sí que en los últimos 4 o 5 años, que es lo que llevo yo, ha sido exponencial el último año. Y yo tengo mi teoría. Mi teoría es: Google tiene unos benchmarks para SEO, de carga de pantalla, tiempos de carga, etc. Todo apunta a que accesibilidad en algún momento será parte de ese score de Google. Y si tu página está si tu web está en la página 5, eso es dinero. Entonces, como que se está dando más importancia a la accesibilidad, pero también porque estamos tocando ya el bolsillo de las empresas, y entonces eso ya duele más. Claro. A mí me gustaría que se le diera más importancia por una parte moral, pero ole, seguimos haciendo accesibilidad. Entonces, ¿necesitamos mucha más educación? Sí, claro, obviamente. Pero veo un aumento bastante grande en documentación oficial, hablo de oficial. React, Vue, Axe, Google, bastante documentación buena oficial. Luego, necesitamos más advocates, influencers, etcétera, como lo quieras llamar, en Twitter, blogs y tal. Bueno, pues oye, ahora la verdad que cada vez mucha más gente está haciendo eso. ¿Por qué? Porque hace unos años parecía que hacer test pues no pasaba nada.
Y ahora como que si no haces test no eres buen developer, ¿no? Pues va a pasar lo mismo con accesibilidad. Si tú no sabes la semántica que usar, porque parece que usar HTML es como, bueno, sí, usa un div. Si no sé lo que usar, pues es un div. Entonces, usar semántica correcta te hace mejor developer. Ya no solo por accesibilidad, sino porque es que es así. O sea, es correcto usar esa semántica. Luego, bueno, claro, es que la HTML y la web son accesibles de naturaleza, las hacemos nosotros, no accesibles, usando una semántica incorrecta. Entonces, como que sí que está subiendo por el tema de que creo yo que nos estamos educando mucho mejor últimamente. Tenemos mucha más documentación, etcétera. Entonces, ya no solo accesibilidad en concreto, sino que la documentación oficial de un framework de HTML, pues oye, pues ya te está enseñando más cómo usar la semántica correctamente y eso lleva a que sea accesible. Entonces no es solo esa parte, sino en general. ¿Y crees que tendría sentido que a partir de cierto punto, porque por ejemplo, una serie de atributos de accesibilidad que tienes que utilizar o deberías de utilizar siempre, ¿crees que en ese escenario ahora que tenemos donde, por ejemplo, en React estás poniendo una capa de abstracción por encima de la etiqueta del navegador, hicieses que esas propiedades fuesen requeridas porque si no, no funciona directamente? Absolutamente, porque tú ten en cuenta que, y te pongo el ejemplo de las imágenes, el texto alternativo de las imágenes siempre tiene que ir ahí. O sea, el alt de una imagen siempre tiene que estar. Puede estar vacío, si es una imagen decorativa, o está lleno con la imagen, o sea, con el texto que describe esa imagen. Si yo cogiera una imagen ahora, diría personas sentadas en sillas atendiendo una charla en una conferencia. Bueno, a lo mejor no, porque realmente no sé dónde estáis. Sentadas en silla escuchando, ¿vale? Yo estoy describiendo esa imagen y eso tiene que estar siempre. Pero hay muchos componentes que no te lo requieren. Y sobre todo también esa capa, no solo que lo requieran obligatoriamente, que volvemos a automatizar. O sea, ahí ya no hay nada manual, ahí es automatizando esos checks. También hace falta esa parte humana que te diga la calidad de ese atributo es lo correcto. Porque podemos poner una capa y decir, oye, aquí aria falta. Pero ¿y cómo lo sé? ¿Cómo sé que en un botón falta aria label? Si no sé, un humano te dice, ese botón se explica solo. O no se explica solo, tienes que dar más contexto a alguien que sea un usuario de lector de pantalla. Lo veo muy bien, pero lo veo insuficiente. O sea, creo que le falta una parte humana. Tiene sentido. Gracias. Ya está. Bueno, no nos queda tiempo ya para más preguntas, así que muchas gracias, Adrián. Un aplauso.